Un lockdown que salió terriblemente mal. ¿Qué pasó? El protocolo Omicron capítulo 1, el simulacro de las 2:15. La escuela secundaria Blackwood, en las afueras de Virginia, siempre se había enorgullecido de su seguridad. El sistema Omicron era el más avanzado del estado, puertas blindadas magnéticas, persianas de acero automatizadas en cada ventana y un software de reconocimiento facial conectado directamente con la policía local. Para David, un profesor de historia de 30 y tantos años, el anuncio por los altavoces no fue una sorpresa. Estaba programado. Atención personal y alumnado. Iniciando simulacro de cierre de emergencia, la ACDAN. Esto es un ejercicio. David suspiró, dejó la tisa y miró a sus 22 estudiantes de primer año. Los chicos, acostumbrados a la rutina de los simulacros activos en EU, se levantaron sin pánico. Siguieron el protocolo a la perfección: apagar las luces, cerrar la puerta del aula por dentro y sentarse en el suelo, contra la pared, ciega, lejos de la línea de visión de la ventana de la puerta. El sonido mecánico de las persianas de acero sellando el exterior resonó por todo el campus como un trueno pesado. El aula quedó en una penumbra sepulcral, iluminada solo por las pantallas de los teléfonos móviles que los alumnos manejaban a escondidas. Teléfonos guardados, por favor, pidió David de forma automática, aunque sin demasiada firmeza. Sabía que en 10 minutos el director anunciaría el fin del ejercicio. Pero pasaron 15 minutos, luego 20. El ambiente empezó a ponerse denso. El aire acondicionado, extrañamente, se apagó. Capítulo 2. Error del sistema. Prophet, susurró Marcus, un chico de la primera fila. No tengo señal. Nada. Ni 5G, ni el wifi de la escuela. David frunció el ceño. Sacó su propio teléfono. Pantalla sin servicio. Pensó que formaba parte del realismo del simulacro, una contramedida para evitar que los alumnos colapsaran las líneas. De repente, el altavoz del pasillo emitió un chirrido ensordecedor. No fue la voz del director. Fue una voz sintética, una IA de emergencia. Alerta. Brecha de seguridad en el sector 3. Protocolo Omicron fase 2 activado. Confinamiento indefinido. Las fuerzas del orden han sido notificadas. Los alumnos se miraron entre sí. El murmullo comenzó a convertirse en miedo. Tranquilos todos, dijo David, poniéndose de pie con cuidado de no hacer ruido. Volved a vuestras posiciones. Seguro que es un fallo del nuevo software. Voy a intentar comunicarme con la oficina por el intercomunicador. David cruzó el aula a oscuras. Al llegar a la pared junto a la puerta, presionó el botón del intercomunicador de pared. Solo obtuvo estática. Decidió echar un vistazo por la rendilla de la ventana reforzada que daba al pasillo principal. El pasillo estaba desierto, bañado por la inquietante luz roja de las luces de emergencia. Pero lo que vio al final del corredor le heló la sangre. La gran puerta de cristal que dividía el ala de historia del ala de ciencias no estaba solo cerrada, las vigas de acero de seguridad del techo habían bajado con tanta fuerza que habían aplastado un carro de limpieza. El líquido fregasuelos se extendía como un charco oscuro bajo la luz roja. No era un simulacro. El sistema se había cerrado de golpe, atrapándolos. Desde los altavoces, la voz digital volvió a sonar, pero esta vez distorsionada, intermitente. Error. Error de redundancia. Peligro biológico detectado en el sistema de ventilación. Iniciando purga de aire en 10 minutos. Capítulo 3. La cuenta atrás. El silencio que siguió al anuncio fue absoluto, denso, casi sólido. Las palabras, iniciando purga de aire, resonaban en la cabeza de David como un eco distorsionado. ¿Qué significa, purga de aire?, preguntó una voz temblorosa desde el fondo. Era Sara, una de las alumnas más brillantes de la clase, que ya tenía los ojos empañados en lágrimas. Profe, ¿qué significa eso? David tragó saliva, tratando de forzar una máscara de calma que no sentía. Nadie lo había entrenado para un software militarizado que decidía asfixiarlos. Significa que el sistema cree que hay una fuga química en los laboratorios, y va a sellar las válvulas de entrada para que no se extienda, mintió David. Es un protocolo de contención automática. Pero los técnicos de la ciudad lo anularán desde la central antes de que pase nada. Mentira, dijo Marcus, poniéndose en pie. El chico estaba pálido. Mi hermano trabaja en mantenimiento de la ciudad. El sistema Omicron es autónomo. Si entra en fase de aislamiento total, bloquea los servidores externos para evitar hackeos. Nadie puede apagarlo desde fuera hasta que pasen 2 horas. Nos vamos a quedar sin aire en 10 minutos. Un murmullo de pánico estalló en el aula. 2 chicas empezaron a hiperventilar. El calor en la habitación estaba aumentando rápidamente. Sin los extractores de aire y con 23 personas respirando en un espacio cerrado, la atmósfera se estaba volviendo sofocante. David miró el reloj de pared. 14:38. El segundero avanzaba implacable.
Silencio, ordenó David, alzando la voz más de lo habitual. Entrar en pánico consumirá el oxígeno más rápido. Marcus, ven aquí. Sara, mantén a todos agrupados en la esquina. Si el sistema no se va a apagar solo, tenemos que apagarlo nosotros. David observó el marco de aluminio de la ventana. Las persianas exteriores de acero balístico bajaban por unas guías de hierro fundido soldadas a la estructura. Romper el cristal no serviría de nada, detrás solo golpearían contra una pared de metal de 3 centímetros de grosor. La única salida es el pasillo, dijo David, mirando la puerta de madera maciza con cerradura electrónica. Andando, está bloqueada por el electroimán de seguridad. Esa cerradura funciona con corriente continua, Prophet, dijo Marcus, acercándose al panel. Si cortamos la energía del aula, el imán se libera por defecto. Es una medida de seguridad por si hay incendios. El armario de conserjería está al fondo del pasillo, a unos 20 metros. Capítulo 4. Romper el sello. Faltaban 7 minutos para la purga. El aire ya se sentía pesado, y David notaba una ligera presión en las sienes. Necesitamos algo para forzar la cerradura si el corte eléctrico no funciona, dijo David. Marcus, coge las tijeras pesadas del escritorio y la regla de metal. Los demás, escuchadme bien, pase lo que pase, nadie sale de esta aula a menos que yo lo diga. David manipuló el panel interno de la cerradura. Quitó la tapa de plástico con las manos desnudas, dejando al descubierto los cables que alimentaban el imán superior. Con un destornillador pequeño que guardaba en su cajón, hizo palanca entre los contactos. Una chispa azul saltó, quemándole ligeramente las yemas de los dedos, pero el característico clac del imán liberándose resonó en el marco. La puerta se entornó 1 centímetro. Un chorro de aire frío, con un fuerte olor a productos químicos, entró en el aula. Quédate aquí, Marcus. Si ves algo raro, cierra la puerta y pon el pestilo manual. El profesor se deslizó por la arendilla hacia el pasillo rojo. Avanzó pegado a las taquillas metálicas, evitando hacer ruido con los zapatos. A medida que se acercaba al armario de conserjería, la temperatura bajaba de forma antinatural. El sistema de climatización central estaba invirtiendo el flujo de aire, preparándose para succionar la atmósfera de los sectores sellados. De repente, una sirena analógica, sorda, empezó a vibrar en las paredes. 5 minutos. David llegó al armario de conserjería y abrió la puerta. Encontró el panel gris de los disyuntores mecánicos. Agarró la palanca principal de color negro y con todas sus fuerzas, tiró de ella hacia abajo. La mitad de las luces rojas de emergencia se apagaron, sumiendo el pasillo en una oscuridad casi total, rota solo por los destellos de las señales de salida autónomas. El zumbido de los motores de ventilación del techo cesó de golpe, al menos había detenido la purga en este sector. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar, un estrépito violento sacudió el techo, justo encima de él. Una de las rejillas de ventilación de aluminio se desprendió y cayó al suelo del pasillo con un ruido atronador. A través de la arendilla de la puerta del armario, David observó el lugar donde había caído la rejilla. El agujero en el techo era un pozo negro. Y desde ese pozo, algo pesado empezó a descender. El confinamiento absoluto no se había activado para proteger a los estudiantes de un peligro exterior, sino para evitar que lo que estaba en los conductos saliera del campus. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 5. Lo que habita en los conductos. David contuvo la respiración. Unos dedos largos, pálidos y cubiertos de un hollín grasiento se aferraron al borde del conducto. Después, una silueta humana, pero horriblemente deformada por una delgadez extrema, se descolgó con una agilidad antinatural y cayó al suelo sin emitir apenas ruido. Llevaba girans de ropa que parecían el uniforme de los técnicos del Laboratorio de Desarrollo Tecnológico de la escuela, pero su piel estaba cubierta de veinas oscuras y sus ojos brillaban con un tinte amarillento y vacío. La criatura olfateó el aire, emitiendo un siseo ronco. El Estado había automatizado las escuelas no para protegerlas de intrusos, sino para convertirlas en búnkeres de aislamiento inmediato si los experimentos del subsuelo fallaban. La criatura giró la cabeza hacia el pasillo, justo en dirección al aula de David. El rastro del líquido de limpieza que goteaba del carro aplastado parecía llamar su atención. Empezó a avanzar a gatas, arrastrando las extremidades con una velocidad pasmosa. David sabía que si la criatura llegaba al aula, sus alumnos estarían atrapados. Tenía que desviarla. Con el corazón golpeándole las costillas, David estiró la mano dentro del armario y agarró una botella de plástico pesada de desinfectante industrial. Abrió la puerta un par de centímetros y la lanzó con fuerza hacia el extremo opuesto del pasillo, el ala de ciencias. La botella chocó contra las taquillas metálicas con un estrépito violento. La criatura se detuvo en seco. Giró sobre sí misma con un movimiento espasmódico y corrió hacia el origen del ruido,
perdiéndose en la penumbra del ala de ciencias. Capítulo 6 de Escape a ciegas. David salió del armario a toda prisa, corriendo de puntillas. Al llegar a su aula, empujó la puerta. Marcus lo esperaba detrás, con las tijeras en la mano y los ojos desorbitados. No hay tiempo, lo interrumpió David, agarrándolo por los hombros. El sistema no va a abrir las puertas principales y hay algo en los pasillos. No estamos seguros aquí. Marcus, ¿dónde está la salida manual más cercana que no dependa de la corriente del edificio? El muelle de carga de la cafetería, dijo Marcus rápidamente. Las puertas de servicio tienen barras de pánico mecánicas. Si bajamos las escaleras traseras del ala este, salimos directos al patio de atrás. Pero la compuerta del pasillo está cerrada. Tiramos el disyuntor de este sector. La compuerta magnética intermedia debería haber perdido fuerza. Sara, llamó David en un susurro urgente. Que todos se levanten. En fila, agarrados de las mochilas del de delante. Nadie habla, nadie enciende un solo teléfono. Los 22 alumnos se movieron con una rapidez nacida del terror puro. Al salir al pasillo, el ambiente oscuro aumentaba la histeria colectiva, pero los chicos mantuvieron el tipo, avanzando como una sombra compacta. Llegaron a la compuerta metálica que dividía el pasillo. Como Marcus había predicho, el electroimán se había desactivado. Sin embargo, la pesada hoja de acero de 2 toneladas había caído por su propio peso. Había un espacio de apenas 40 centímetros entre el suelo y el borde inferior de la persiana blindada. Pasad reptando, uno a uno. Ya, ordenó David, arrodillándose para ayudar a pasar a los alumnos. Los chicos empezaron a deslizarse por el suelo, arrastrando sus mochilas en un silencio sepulcral. 10 pasados, 15 pasados. De repente, un alarido humano, desgarrador y agudo, terminó en un borboteo húmedo en el ala de ciencias. Alguien del personal de limpieza o algún alumno rezagado de otra clase acababa de ser alcanzado. El pánico se apoderó de los últimos estudiantes en la fila. Una de las chicas tropezó al intentar agacharse, golpeando su rodilla contra la chapa de acero de la compuerta. El metal resonó como una campana. A lo lejos, al final del pasillo oscuro, se escuchó el impacto de unas manos gárrulas golpeando las paredes a toda velocidad. La criatura regresaba, alertada por el estruendo. «Rápido. Pasad, pasad», gritó David, abandonando todo intento de sigilo. Empujó a los últimos 3 alumnos por el hueco. Solo quedaban Marcus y él. David miró hacia la oscuridad del pasillo y vio 2 puntos amarillentos que se aproximaban flotando en la negrura. «Pasa tú primero, Marcus». David agarró los hombros del chico y lo empujó con fuerza bajo la rendilla metálica. Marcus pasó al otro lado, pero la mochila de David se enganchó en el pérstilo inferior de la compuerta cuando intentó tirarse al suelo. Quedó atrapado a la mitad, con las piernas en el sector seguro y el torso expuesto en el pasillo. La criatura emergió de la penumbra. Estaba a menos de 10 metros. David pudo ver su rostro desfigurado y la mandíbula desencajada de la que goteaba un fluido espeso y negro. «Profe, tire de la correa», gritó Marcus desde el otro lado, agarrando a David por los brazos. Con una descarga de adrenalina, David arqueó la espalda y tiró con todas sus fuerzas, rompiendo la costura de la mochila de nylon. Se deslizó hacia atrás justo cuando un manotazo pálido e infecto golpeaba con fuerza el suelo donde un segundo antes había estado su cabeza. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 7. La barrera de hierro. «Ayúdame con esto», gritó David, poniéndose de pie de un salto. Al lado de la compuerta había un carro de libros de la biblioteca, pesado y de hierro forjado. Entre David, Marcus y 2 alumnos más, empujaron el carro con violencia, encajándolo bajo la rendilla de la compuerta, bloqueando por completo el espacio de 40 centímetros. Al otro lado, la criatura empezó a golpear la persiana de acero con una furia salvaje. El metal crujía y se abombaba, pero el carro de hierro mantenía la barricada firme por el momento. «A la cafetería, muévanse», gritó David, guiando al grupo por las escaleras de servicio. Bajaron los escalones de hormigón casi volando. Llegaron a la zona de las cocinas del muelle de carga. El aire aquí se sentía fresco. Al fondo de la estancia, la gran doble puerta de metal con la barra de pánico horizontal brillaba bajo la luz de la luna que se filtraba por las rendillas superiores. David llegó primero y empujó la barra con todo su peso. La puerta no cedió. «No abre», exclamó un alumno al borde del colapso. David miró los laterales de la puerta. Unos pernos de acero automáticos se habían disparado desde el marco hacia la hoja de la puerta, bloqueando el mecanismo mecánico. El edificio entero estaba diseñado para convertirse en un ataúd hermético. Arriba, el sonido del metal cediendo resonó en el hueco de la escalera. La criatura había destrozado la barricada del carro de libros.
Sus pasos pesados y descompuestos empezaron a bajar los escalones, un peldaño a la vez. Marcus, el panel de control de carga de los camiones, en la pared, dijo David, con la voz extrañamente calmada por la inminencia del final. Tiene un acumulador de energía hidráulica para las rampas. Debe tener una línea directa. Marcus corrió hacia una caja metálica pintada de amarillo en la pared de la cocina. Rompió el cristal de protección con la regla de metal y tiró de la palanca de emergencia de los muelles de carga. Un zumbido hidráulico profundo y sordo comenzó a vibrar bajo sus pies. No abrió las puertas peatonales, pero la gran persiana inloulable por donde entraban los camiones de suministro empezó a elevarse lentamente, centímetro a centímetro. La luz de la tarde de Virginia entró a Radalis en la cocina, iluminando las caras aterrorizadas de los chicos. Salgan agachados. Vamos, corran hacia el bosque del exterior, gritó David, colocándose entre la escalera y sus alumnos. Los estudiantes empezaron a pasar bajo la persiana que subía lentamente. El hueco ya medía 1 metro. En ese instante, la criatura entró en la cocina. Ya no caminaba, se impulsaba con las 4 extremidades, saltando de una mesa de acero a otra, tirando ollas y utensilios de cocina a su paso. Sus ojos amarillos se fijaron directamente en David. La criatura saltó desde la última mesa con los brazos extendidos y las garras listas para desgarrar. David no tenía armas. Agarró lo único que tenía a mano, un extintor de incendios de CO2 colgado en el pilar junto a la persiana. Quitó el seguro de un tirón, justo cuando la criatura estaba a 2 metros de él en el aire. Presionó el gatillo a fondo. Un torrente de gas helado a presión blanca fladi del rostro del monstruo. El CO2 a temperaturas bajo cero cegó a la criatura y congeló sus vías respiratorias expuestas. El ser emitió un chillido sordo y cayó pesadamente sobre el suelo de boldousas, retorciéndose y frotándose la cara con violencia. «Profe, ya pasaron todos. Venga», gritó Marcus desde el exterior, estirando los brazos por debajo de la persiana del muelle de carga, que se había detenido a mitad de camino por falta de presión. David soltó el extintor vacío, se tiró al suelo y se deslizó con el impulso por el hueco, justo cuando la criatura, recuperándose del frío, lanzaba un zarpazo ciego que arañó el hormigón del muelle. Marcus y Sara agarraron a David de los brazos y lo ayudaron a ponerse en pie. El grupo de 23 personas corrió por el asfalto del aparcamiento trasero, alejándose del imponente y silencioso edificio de la escuela Blackwood. Al girarse desde la linde del bosque, David vio las ventanas selladas por el acero reluciente del protocolo Omicron. Detrás de los cristales reforzados de la planta baja, varias siluetas oscuras y pálidas golpeaban los paneles de metal en un silencio absoluto, atrapadas para siempre en la trampa automatizada que se suponía debía salvarlos. A lo lejos, el sonido sordo de las sirenas del gobierno comenzaba a aproximarse, pero no venían a rescatarlos, venían a asegurar el perímetro de una zona de contención que ya había fracasado.